En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía las calumnias de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti me he encomendado toda mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy el benedizo, aún para aquellos que mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Y escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado, que lo lava en presos cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo,
y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y de la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por 1 céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Celebramos pues ya el 12º domingo del tiempo ordinario. En las lecturas de este domingo están orientadas sobre un tema en particular, y es el tema ni miedo a hablar, ni miedo a morir, y el valor de confesar a Jesús. En el Antiguo Testamento, el texto del libro de Jeremías plantea esto. Dijo Jeremías: oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo.
Mis amigos acechan mi traspié, a ver si engañado los sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Encontramos este primer testimonio de aquel profeta que está antes del exilio. Estamos hablando más o menos del año 597 antes de la era cristiana. Este profeta había anunciado el inminente exilio y a la gente le había caído tan mal. Y lo peor que él tuvo que anunciar fue de que el pueblo dejara de tener confianza en el templo como un amuleto, que incluso Dios se retiraría del templo. Esto hizo que la gente se lanzara contra Jeremías. Y por eso hemos oído en esta primera lectura, que es del libro de Jeremías, cómo la gente busca la manera de atraparlo, de tratarlo mal. Y dice, Jeremías comienza a orar: Señor, que examinas al honrado, sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Queda este sabor en el Antiguo Testamento de alguien que debe dar testimonio de esta fe fuerte en el Dios de la alianza que lo ha llamado para ser su testigo. El Salmo responsorial, que está tomado del Salmo 68, el estribillo nos dice: Señor, que me escuche tu gran bondad. Y ha ido relatando el salmista: por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Expresa pues la confianza de aquel que ha de dar testimonio de su fe en un momento difícil como le tocó a Jeremías y como le ha de tocar a tanta gente en momentos de prueba. La segunda lectura, pues la tomamos desde el apóstol Pablo a los romanos. En esta carta que escribe Pablo, señala el pecado como una actitud permanente. Ya en el Antiguo Testamento hemos constatado cuál es esa actitud. Actitud que destruyó, mató a muchos de los profetas. Y por eso San Pablo, haciendo la reflexión en la carta a los romanos, dirá: lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Es cierto, el pecado como tal ha provocado las muertes, dice. Estas leyes en el Antiguo Testamento
Cuando vino la ley, dice, marcó dónde estaba el pecado. Pero ahora, en el tiempo, lo que ha transcurrido desde que fue entregada la ley, dice, hasta ahora, nos damos cuenta de que el delito es grande, pero que por la entrega de un solo hombre, Jesucristo, se alcanzó la salvación de todos. El testigo fiel del Padre, porque Él así lo afirmó, yo únicamente decía, hago lo que el Padre me ha mandado. El testigo fiel nos comunicó su voluntad que Él conoce en el mundo de lo eterno, cuál es el proyecto final de Dios. Y por eso hoy en el Evangelio nos ha mostrado en qué consiste este testimonio que se ha de dar, porque ya es la proclamación del mundo nuevo. Por eso nos encontramos con este texto que dice, no teman, es la clave, que se repite 3 veces. Esto le confiere unidad pues a nuestro texto de este domingo. Probablemente en una unidad pues literaria que recoge 4 dichos aislados, la fe exige como disposición de fondo el no temer. Los argumentos que surgen, proclamación pública del Evangelio, la disponibilidad para afrontar el martirio sacrificando la vida física para llegar a la vida eterna, imágenes de confianza en la providencia, la profesión valerosa de la fe en Cristo. Es de eficacia notable las contradicciones. Lo que estaba velado, un día se va a desvelar. Lo que estaba escondido será totalmente conocido. Lo que era tinieblas recibirá la luz. Lo que es el cuerpo y alma, lo que es reconocer, renegar, que evidencian las orillas de la vida evangélicamente vivida. Los velos del conocimiento se abren a la luz y sobre los techos del universo la palabra escuchada en el secreto corre. Todo el hombre está presente al corazón de Dios y así las criaturas de la tierra destilan ternura cuanto más la vida de una criatura, un hijo. No hay que temer. La palabra temor equivale muchas veces a miedo. Y es lo que generalmente decimos. Tiene uno miedo, es porque eso equivale a es posible que le quiten la vida. Tiene miedo, dice. Pero la palabra temor, este es uno de los dones del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. El santo temor de Dios es vivir en la presencia de Dios. Reconocer que Él es Dios y yo soy criatura. Que Él es infinito y yo soy finito. Que Él es eterno y yo soy caduco. Por eso el temor me hace a mí reconocer la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo la confianza en Él. Por eso dice Jesús, no les tengan miedo. ¿A quiénes? A aquellos que pueden destruir, dice mi propia corporeidad. Pues no hay nada encubierto, dice, que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que está escondido no está reservado a unos pocos, sino simplemente guardado en espera puede ser manifestado. Hay un tiempo para tener escondido y hay un tiempo para manifestar, así diría el Coelet. Saber guardar la verdad en el secreto de los días que pasan. Esto es lo que forja la credibilidad de la manifestación. No se puede tirar una semilla al aire
se guarda en el surco del corazón, se deja a sí misma mientras se transforma muriendo, se le sigue atentamente en su germinar a la luz hasta que la espiga no esté madura y lista para la siega. Cada palabra de Dios pide pasar a través del surco de la propia historia para llevar a su tiempo fruto abundante. Así como la semilla se siembra, así también hemos venido al mundo. Es estar sembrados en el jardín de Dios, permite el desarrollo de la planta. Y en el desarrollo nos vamos alimentando de la palabra de Dios y comenzamos a tener el crecimiento. Cuando ya se tiene este conocimiento, esta vida en el eterno, cuando se comienza a experimentar toda esta vida divina, la persona comienza a dar sus frutos. Es lo normal dar los frutos con el trabajo pastoral, pero finalmente llegará el momento en el que el Señor lo llame. Es cuando la planta ha dado el fruto y termina su tiempo en este estado de vida para entrar con los frutos abundantes en la vida eterna. Por eso dice Jesús, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que han oído, lo que se les ha dicho al oído, proclámenlo desde los terrados. Jesús habla en el secreto, es el famoso susurro. En el Salmo 1 dice que es bienaventurado aquel que susurra la ley de día y de noche. Susurrar, todos sabemos que es hablarle al oído a alguien susurrando. Dios, como buen Padre, envió a su Hijo y la palabra de su Hijo nos es susurrada para que nosotros vayamos aprendiendo el balbuceo, la palabra proclamada. Pero eso lo aprende uno en el susurro. Por eso decían los antiguos de que el verdadero discípulo de Jesucristo, San Jerónimo, por ejemplo, decía, el verdadero discípulo no debe dormirse sin antes que caiga su cabeza sobre la sagrada página que ha estado meditando. En el silencio, en lo secreto, Dios susurra su palabra. Dios habla, nosotros escuchamos y nos convertimos en su boca para otros. Las tinieblas de la escucha, del poner dentro, de asimilar, preceden a la aurora de todo anuncio. Y cuando desde los terrados se oiga la buena noticia, los hombres se verán obligados a mirar a lo alto. Un tesoro de gloria contiene cada momento de la escucha. Es un momento de espera que prepara el nacimiento de la luz. Y no teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Se puede tener miedo de aquellos que pueden golpear lo que no es el hombre en su plenitud. Quitar la vida terrena no equivale a morir. El único verdaderamente temible, pues puede ser aquello que no nos permite descubrir la presencia de Dios. Pero Dios también después de la muerte conserva la vida del hombre, por esto no hay que temer. Sucede lo que suceda, Dios está con el hombre. Y esta es una certeza que permite navegar entre las borrascas más devastadoras, porque los tesoros del hombre están guardados por Dios y de la mano de Dios ninguno puede quitar a los elegidos. Dice Jesús que hay que temer a aquel que puede destruir. No hay que temerle a Dios, dice, porque Él nos comunica su palabra. Pero, como decía San Antonio de Padua, hay que tener temor, decía, miedo al peor demonio. ¿Qué puedo ser yo?, decía él. Puedo ser yo el peor de los demonios y me traiciono a mí mismo. Y esto puede suceder, ¿por qué?
Porque nuestro Señor sigue susurrando al oído su palabra. Si yo la acepto, esa palabra entra dentro de mí y yo con su palabra puedo proclamarlo y esta luz es comunicada. Pero puede ser que toda la capacidad que Dios me dio también la utilice no para el bien, sino que la utilice en el acaparar los bienes de este mundo. Lo peor del caso es que cuando yo me vaya de este mundo, al haber hecho mal uso de los bienes de la tierra, me encuentre en la soledad total en el momento de partir. Es ahí donde yo mismo me voy a traicionar, porque yo aún sabiendo lo que debo hacer, no lo hago a su debido tiempo y pierdo la mejor de las riquezas que Dios me ha dado. No se venden 2 pajarillos por un haz, dice el Evangelio. Pues bien, ninguno de ellos caerá en la tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. 2 pajarillos, un haz. Un mínimo valor que sin embargo está en el pensamiento del Padre, donde la vida palpita y está Dios completamente. Este cuidado profundo encanta y consuela e invita a poner oído a todo lo que vibra y lleva la imagen santa del eterno esplendor. 2 pajarillos, 2 pequeñísimas criaturas de vida breve. El valor de las cosas no se mide por su grandeza o potencia, sino por aquello que anima a lo que es cuerpo. Por tanto, todo espacio habitado que acoge la impronta del Creador es lugar de encuentro con Él, testimonio de su atención. En cuanto a ustedes, dice Jesús, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. La preocupación de Dios por sus criaturas llega hasta contar los cabellos de nuestra cabeza. ¿Es absurdo el Señor en su manera de amar? No. Cuando la desolación y el abandono se convierten en las palabras de hoy día, bastará contar cualquier cabello de vuestra cabeza, recordar la presencia de Dios en nosotros. La protección del Padre Celestial no faltará nunca a los discípulos de Jesús. El misterio de todo lo abraza no puede desaparecer en aquellos que han elegido el seguir a su Hijo, dejando la tierra de sus seguridades humanas. No teman pues, ustedes valen más que muchos pajaritos, dice Jesús. Si Dios derrocha sus preocupaciones por 2 pajarillos, ¿cuánto más las tendrá por nosotros? De frente a esta imagen viva de la sensibilidad humana y religiosa de Cristo, desaparece el temor. Dios está a favor del hombre, no contra él. Y si calla, no es porque no se preocupe de nosotros, sino porque sus pensamientos sobre nosotros tienen perspectivas más grandes que traspasan los horizontes de la temporalidad terrena. Por ejemplo, ahora que estamos con esta pandemia, la gran pregunta que se han hecho es, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios que no quita esta pandemia? Sin embargo, leámoslo desde los signos de los tiempos. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta pandemia? ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Hemos entrado también en este temor, en este miedo, porque le tememos a la muerte. Pero el gran valor de la eternidad despierta ahora que Él nos señala cómo la vida humana es finita, tiene un límite. Todo en el mundo se ha paralizado. Increíble que aún las gentes más poderosas no han podido hacer nada contra este virus. Bueno, ¿qué nos estará diciendo Dios? Lejos de decir, ¿dónde está Dios? Preguntémonos, ¿qué nos está enseñando el Señor con todo esto?
Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Reconocerse. Cuando en una plaza llena te encuentras entre otros rostros desconocidos, experimentas la sensación de ser extranjero. Como lo decía la primera lectura, soy un extranjero para mis hermanos. Pero apenas vislumbra un rostro familiar que se te agranda el corazón y te abres camino hasta llegar a él. Este reconocerse permite manifestarse delante de los otros y de exponerte. Cristo entre la gente es el rostro familiar que debe ser reconocido como Maestro y Señor de nuestra vida. ¿Y qué temor se puede tener pensando que Él nos reconocerá delante del Padre de los cielos? Esto es lo hermoso que tiene el texto de hoy. Dice que nuestro Señor reconocerá a todos aquellos que lo han proclamado, que han dado testimonio de Él, porque es lo más importante, el testimonio de la vida. Como lo decía San Antonio, que callen las palabras y hablen las obras, porque el que obra la palabra es justamente el que proclama la obra de Dios. Pero a quien me niegue, dice, delante de los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre que está en el cielo. ¿Podemos pensar en un Jesús vengativo? No es un discurso de pocos, sino un discurso que nace de un encuentro existencial. Un encuentro existencial se va dando a lo largo de la vida. En mi propia existencia voy conociendo todo lo que yo puedo alcanzar en este estado de vida y los límites que tengo. Es el Señor que al encontrarme, hace posible que yo sea lo que Él quiso que yo fuera. El que Cristo no podrá reconocer como algo propio a quien haya escogido todo menos a Él, es un discurso de fidelidad y de respeto a la libertad humana. Ciertamente Él reconocerá a aquellos que han imitado su vida y dirá, yo a este lo reconozco porque he actuado en él, porque Él me lo permitió. Pero al otro yo no lo reconozco, pues no estuve en su vida. No ha llevado mi vida, mi estilo de vida. Por eso me ha llamado sumamente la atención un texto que dice también en el Evangelio, cuando llegan las personas y tocan a la puerta, ábrenos. Viene la exigencia, ábrenos. Y el que está al otro lado de la puerta dice, ¿y quiénes son? Y viene el argumento de la gente. Mira, nosotros escuchamos tus palabras. Nosotros predicamos en tu nombre. Nosotros expulsamos demonios. Nosotros vivimos pues como seguidores tuyos. Lo raro en la respuesta. Nosotros hemos comido contigo. Pero Jesús responde, yo a ustedes no los conozco. Qué raro. ¿Y por qué no los conoce? Dirá la razón. Porque ustedes hicieron el mal. Puede ser que uno esté muy cerca de Dios, cerca de lo religioso, y no cambie de vida. Y eso al final tiene sus consecuencias. Yo no los conozco, porque yo no he vivido en ustedes. Así que Dios respeta a la criatura al punto tal de no interferir ni en el espacio de su equivocación. El Evangelio exige pertenencia, no palabras o hechos. El corazón habita en el cielo cuando Cristo es su aliento de vida. Ser testigos de Jesús. Por eso nos ha ocupado en este día meditar sobre estas palabras. Siempre llama la atención la primera lectura que está tomada de Jeremías 20, 10 al 13.
Se nota este momento de sufrimiento porque a él Dios le encargó una misión de iluminar la situación temporal de su pueblo y anunciarle las consecuencias que esto traía si no eran obedientes a la alianza. Pero el pueblo dijo, no, aquí lo que predomina es el pensamiento común. Y si el pensamiento común cree que Dios está en el templo y que ahí tiene que estar, así será. Y Jeremías decía, no, Dios se ausenta del templo en cuanto que ustedes han sido infieles a la alianza. Y en efecto, pues vino lo que llamamos el exilio. En momentos de prueba, los cristianos debemos ser fieles. Por eso invitamos hoy a todo el pueblo cristiano a manifestar la fidelidad a Dios. Palabra que ha sido susurrada, palabra que hay que comunicarla. Que a veces el temor a lo humano, temor social, nos da miedo a hablarles de Dios a las gentes. Cuidado, porque ustedes han escuchado las palabras de Jesús, le han sido susurradas al oído y tienen la misión de anunciarlo. Pidamos a Dios pues ser fieles a esta vocación misionera de la Iglesia, porque por eso terminará el Evangelio diciendo, a ustedes que me han dado testimonio de mí, a ustedes los conozco. Dios lo permita que seamos fieles hasta el momento final. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Oremos a Dios nuestro Padre, a Él encomendamos nuestra causa. Por la Iglesia enviada por Cristo para expulsar el espíritu del mal y curar toda enfermedad y dolencia, roguemos al Señor. Por los gobernantes y los que legislan con justicia, promoviendo el bien de todos, sin marginar a nadie, roguemos al Señor. Por los cristianos que tienen miedo de dar testimonio de su fe en sus ambientes, roguemos al Señor. Por los que cometen toda clase de violencias sobre los que no piensan como ellos, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos para que compartamos desinteresadamente con los demás los dones que hemos recibido gratis de Dios, roguemos al Señor. Que tu gran bondad, Señor, nos escuche. Por tu gran compasión, vuélvete hacia nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu Verbo, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos.
Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vayan en paz.